en feriado, en el Día del Trabajo, el 1 de mayo, tenemos un cara a cara diferente. Vamos a darle un respiro a la inmediatez política para darle la bienvenida pues a nuestro invitado, con quien conversaré de todas maneras igual sobre temas de actualidad, siendo pues un político de trayectoria. También vamos a conocer detalles de su historia personal y de su última publicación, 60 años en la Universidad Católica, una vida universitaria que será presentado oficialmente mañana miércoles. Hablo, por supuesto, de Enrique Bernales Ballesteros, que estará con nosotros después de este informe de Ronnie Mella. Enrique Martín Bernales Ballesteros, abogado constitucionalista, político peruano y catedrático, nació el 6 de abril de 1940. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego de ello, realizó un doctorado en la Universidad de Grenoble, en Francia. Es reconocido por su especialidad en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. En 1980 fue elegido como senador de la República por Izquierda Unida, siendo reelegido en 1985. En 1987 fue designado como relator especial para el mercenarismo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde permaneció hasta el 2004. Del 2001 al 2003 fue parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que elaboró un informe sobre la violencia terrorista de la banda marxista, leninista, maoísta, Pensamiento Gonzalo, Sendero Luminoso y del MRTA, que atacaron al Perú entre los años 1980 y 2000. En el 2007 fue designado como miembro de la Comisión Consultiva ad hoc del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para el conflicto de delimitación marítima entre Perú y Chile. También es autor de diversos libros, entre ellos figuran Parlamento en el Perú, Modernización y Expansión de la Educación Universitaria, Constitución y Sociedad Política, El Parlamento por Dentro y Crisis Política, Solución Electoral. Ha recibido una serie de condecoraciones en el Perú y el extranjero, como la Orden del Sol y la Orden al Mérito Civil en España. Este es el libro que se presenta mañana de Enrique Bernales, ahí lo tienen en pantallas, ¿no? Que es un muy interesante volumen de obra autobiográfica, académica, va a medio caballo entre lo uno y lo otro. En realidad, a partir de su experiencia académica y universitaria, es que Enrique Bernales va de alguna manera desgajando los acontecimientos pues, que han marcado su vida. Y le damos la bienvenida esta noche. Doctor Enrique Bernales, buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo te va? Un gusto de tenerlo con nosotros. Felicitaciones por el libro, está muy interesante. A ver, vamos a ver que se acomode. Nos escuchamos bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, perfectamente. Ok, le decía, felicitaciones por el libro, lo he disfrutado mucho leyéndolo, porque va a este medio caballo, como decía, o entender en realidad lo autobiográfico a partir de lo académico, que se logra muy bien, y por supuesto con la introducción pues de todos estos episodios políticos. Lo primero es repasar, cuando usted comience el libro, ¿por qué Católica y no San Marcos? Que de repente hubiera sido la elección apropiada, entre comillas, para un joven en los años 50. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, una precisión que yo pensé mucho cuál debía ser el enfoque que primaría en este libro autobiográfico, para el cual yo sé de paso no tenía mucha experiencia de cómo se escribe, porque prácticamente toda mi obra escrita es de carácter netamente de rigor científico, sobre la enseñanza del derecho o de la ciencia política o del Estado, en una perspectiva también de docencia. Pero justamente pensando en todo ello, descubrí que lo mejor era vincular mi vida personal con lo que había sido el desarrollo de mi intelecto, de mi actividad fundamental en todos los campos que me he desarrollado, que son básicamente 4. La docencia universitaria con investigación incluida, la política internacional desde Naciones Unidas y fundamentalmente en la última etapa lo cultural. Entonces, digamos que todo esto está vinculado de algún modo a la Universidad Católica, y lo digo con toda sinceridad. Cuando yo tenía 16 años, del año 1956, y tenía que prepararme para la universidad, San Marcos se encontraba, desgraciadamente y como de costumbre, víctima de un profundo maltrato del que había sido víctima por la dictadura de Odría. Había sido una universidad perseguida, clausurada, con tanques que
vigilaban y rodeaban toda la universidad. Y eso creaba una sensación de profundo malestar en las familias, particularmente en mi madre, que temía que si yo ingresaba a San Marcos, a la Facultad de Letras, para luego Derecho, Vamos a ir mostrando iba algunas a ser fotos. también, Vamos a ir mostrando o algunas iba a fotos. tener que sufrir, iba a tener que sufrir una situación justamente también de cierre, de persecución, de excesiva politización. De tal manera que la opción no quedó otra que la Universidad Católica. Piénsese que en ese entonces en Lima, para estudiar Derecho y Letras, camino de otra precisión de perfeccionamiento profesional, no había más que dos universidades, la Católica o San Marcos. Y yo opté por la Católica con gran beneplácito de mi madre porque consideraba que ahí mi tendencia a una cierta vocación política iba a estar mejor orientada, como que efectivamente así fue. Yo creo que esta es la razón fundamental, una razón familiar, de preservación, en una familia más bien de corte típicamente limeño, en clase media, media o media alta, relativamente conservadora, pero debo señalar que la opción fue correcta, porque ingresé a una universidad bien preservada, con un excelente nivel académico, pero que entraba en una fase también de cambio y de transición, porque la Católica de los fines de los 50 ya no podía ser una universidad pequeña y tenía necesariamente que convertirse en una universidad abierta y nacional. Tenemos algunas fotos que están en el libro, precisamente de su familia. Estamos mostrando una de su madre y tenemos otras más que le pediría a la producción irlas pasando, porque precisamente usted en el libro narra, digamos, o describe una familia muy unida. Usted, como dice, una familia de clase media de aquel entonces, pero muy distinta pues a una familia de ahora, es decir, muy imbricada en lo académico, no muy educada, de repente sí con tintes conservadores, pero con una raigambre, digamos, muy fuerte. ¿Cómo influyó su padre, al quien usted califica como su gran maestro, en la decisión profesional? Así es. Yo creo que mi padre fue mi primer gran maestro. En realidad, él fue maestro no solamente en el Colegio de Guadalupe, donde llegó a ser director del Colegio Nacional de Guadalupe, sino que también lo fue en la casa, en el hogar, donde, como él era profesor de geografía, de educación cívica, pasaba mucho tiempo con sus hijos mostrándonos el Perú, trabajando básicamente con el libro de Raimondi y con sus propias obras, y mostrándonos con planos, con mapas, con fotografías, cómo era el Perú profundo de Basadre, como él decía, y desde los 7, 8 años yo tenía ya una percepción, un conocimiento de lo que era mi país. Es decir, nos iba involucrando en mi padre en una vocación por el Perú querido, por el Perú republicano, por el Perú que no lograba ser democrático, y eso estaba combinado con la profunda religiosidad de mi madre, de la que debo decir, en cierto modo, me introdujo sin darse cuenta tal vez en el mundo de los derechos humanos, porque claro, yo vivía en una casona muy grande, con huerta de los barrios altos, pero en los barrios altos también habían casas de vecindad, que en ese entonces se llamaban callejones, de donde venían las empleadas que servían en la casa con sus hijos, y mi madre los atendía a los chicos como si fueran sus hijos también, y no solamente eso, sino que preconizaba el respeto hacia ellos, y a todos sus hijos nos matriculó para las primeras letras en una escuelita de barrio, Nuestra Señora del Tránsito, donde mis compañeros de clase eran Tomás, Mario, Pedro, es decir, los muchachos, los hijos de las empleadas con los cuales yo eran mis amigos, y nos prestábamos la bicicleta y jugábamos pelota de trapo en las calles. O sea, había un sentido de respeto, de integración, que más tarde yo entendí es la base para trabajar en derechos humanos. Y ahí tenemos precisamente la foto del pequeño Enrique Bernales a los 3 años, que lo vamos a ir mostrando también. Y efectivamente, pues usted describe esa sensibilidad social que se inculca, ¿no?, desde la casa. Así es. Quería dar un salto, porque por supuesto, como usted señala, la católica cambia, porque además la iglesia cambia, ¿no? O sea, pasa el Concilio Segundo y, en fin, hay una serie de eventos que de repente su propia mamá no anticipó con respecto a lo que podían ser los cambios sociales y los efectos que podía tener en una universidad como la Católica, ¿verdad?
Bueno, ese es un dato muy importante. En 1958, cuando yo ya estaba en mi segundo año de universidad, entra al pontificado el Papa Juan XXIII, que realmente cambia completamente la orientación de la Iglesia y lo que propone es la renovación, la actualización del mensaje evangélico en una sociedad que ya estaba muy afectada por una modernización a la cual la Iglesia Católica no llegaba. Y por eso dos encíclicas fundamentales que comienzan a estudiarse en la universidad, que son la Mater Magistra y la Pacem Terris. Y no solamente eso, sino que como todas las universidades católicas y toda la estructura de la Iglesia en el mundo tiene que adaptarse a estas encíclicas sociales y al Concilio Vaticano II que el pontífice convoca, se preparan 2 semanas sociales y se le encarga por el Arzobispado de Lima que la católica prepare muy activamente la participación abierta de los seglares católicos en esta semana social. Y lógicamente se crean los cuerpos de voluntarios para trabajar en esta semana social. Yo formé parte de esos cuerpos de voluntarios y trabajamos muy intensamente con César Delgado Barreto, con Ernesto Alaiza Grundy, con Gustavo Gutiérrez, con Monseñor Dagmer. O sea, ya había una comunicación entre profesores de la universidad, autoridades de la universidad y estudiantes que nos vinculamos a esa necesidad de entender que la Universidad Católica tenía que, siendo una gran universidad en cuanto a enseñanza de calidad, no bastaba la calidad, sino que la calidad tenía que estar vinculada con el desarrollo científico del mundo. Enrique, dando un salto ya cuando se crea la Federación de Estudiantes, la FEPUC, usted, hace un ajustado recuento, ¿no?, de algunas de los personajes que fueron muy conocidos en la política después. Manuel Moreira, Javier Díaz Canseco, Agustín Aya de la Torre, Henry Piz, un poco también después, Marcial Rubio, que hasta ahora es autoridad en la universidad, Rafael Roncagliolo, Gino Costa, César Luna Victoria, Luis Peirano. Conversábamos, ayer bromeábamos con Roque Benavides, ¿no?, que él dice que la última vez que él se metió en política fue compitiendo con Gino Costa precisamente por la FEPUC. Y usted describe esta generación que de alguna manera entra y sale de la política, hasta a finales de los 60, luego la recuperación de la democracia en los 80 y lo que usted llama, digamos, clavar las banderas, las estacas de la democracia con la caída también de Fujimori. Pero también se podría decir que no ha habido una constancia. ¿Cómo explica eso? Constancia me refiero a la participación política de esta generación, ¿no? Efectivamente, es que la carencia de constancia es más bien debido a la falta de democracia. Mi generación ha sufrido 4 golpes de Estado, que son el del 48, cuando yo tenía 8 años, pero que ya lo sufrí en carne propia porque mi tío Sergio, que era priista, fue perseguido, lo mismo que 2 primos hermanos míos que fueron presos y mi padre tuvo que encargarse de velar por ellos, ¿no es cierto?, hasta que conseguí que fueran deportados, pero eso se sufría en la familia. Pero cuando viene la pequeña primavera democrática del 56, eso se acaba el 62, porque en el 62 hay otro golpe de Estado. Y cuando se piensa que la democracia recuperada el 62 con la elección de Fernando Belaúnde Terry tendrá permanencia, viene el golpe del 68 y los militares se quedan 12 años, ¿no es cierto? Y cuando recuperamos la democracia el 80, no solamente vendrá el golpe de Fujimori, sino que vendrá un golpe mucho más subterráneo y mucho más violento, que es Sendero Luminoso. Entonces, no vivíamos en una democracia permanente. Queríamos tener participación, queríamos vivir políticamente los nuevos partidos como Acción Popular, la Democracia Cristiana, el Social Progresismo, pero los golpes de Estado no nos lo dejaban, porque las universidades fueron la institución más perseguida por todas las dictaduras que el Perú ha tenido a lo largo del siglo XX. Entonces, digamos que era muy difícil que el mundo de federaciones, de participación estudiantil, de movilizaciones, de relaciones con sectores pobres, con sindicatos o con empresarios modernos, etcétera, tuviese continuidad. No había ninguna posibilidad en un país perseguido. Así es, y usted por eso ratifica esa defensa de los valores democráticos y que no hay que darlos de ninguna manera por sentado, ¿no?, en un país como el Perú. Yo quiero invitarle, antes de la pausa, vamos a regresar luego, creo que usted tiene acceso a ver las fotos que estamos pasando, vamos a poner esta a ver si me ayudan.
¿Qué recuerda Sí. de esa foto? La que estamos viendo ¿Cuál es la foto? Si usted me dice... está con una novia, me parece que es francesa. Ah, Martín, mi novia francesa, claro, por supuesto. ¿Qué nos puede decir de esa foto? A ella le debía aprender el francés. ¿Le debe el Es una francés? foto muy querida porque realmente ella me ayudó mucho a enseñar el francés y también para hacer mi tesis, porque claro, una cosa es aprender el francés oral y otra cosa es escribir en buen francés, que es el que se necesita para una tesis. Entonces, yo preparaba los borradores y ella me los traducía en un correcto francés, porque ella justamente era estudiante de esa... Siendo francesa, estudiaba el francés académico para volcarlo hacia la literatura castellana, que era su especialidad. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, ¿le parece, Enrique? Y regresamos con la segunda parte de esta conversación, que tenemos varias preguntas más. Volvemos después de la pausa. Seguimos conversando con el jurista, ex parlamentario y por supuesto 3 veces ex parlamentario y por supuesto docente universitario Enrique Bernales, a propósito de este libro tan interesante que se está presentando mañana. Enrique, bueno, ahí tenemos una foto suya haciendo la primera comunión, y si damos un salto, alguna coherencia hay pues con la formación política posterior como demócrata cristiano. Luego usted abraza de alguna manera la socialdemocracia, pero yo lo que quería preguntarle es el periodo fundamental que usted pasa con Alfonso Barrantes en Izquierda Unida, porque es otro de los capítulos más relevantes del libro, en el sentido que usted narra cómo, superando el sectarismo, Barrantes realmente logra cohesionar a la izquierda como no se ha vuelto a ver desde entonces. De repente, digo yo, ¿no? Así es. De repente la izquierda o los personajes de izquierda hoy tienen un referente más cercano a Javier Díez-Canseco, que hizo por supuesto muchas cosas admirables, pero que muchos señalarían precisamente como uno de los responsables del cisma post-Barrantes. ¿Cómo observa la figura de Barrantes, no tan mencionada hoy por la izquierda, con esta izquierda que hoy pues es la que trabaja en política en el Perú? Sí, para responder bien o ubicar mejor mi respuesta, quiero decir algo de la pregunta anterior. Mira, sí, creo que gran parte del proceso de cambio que vivió la universidad se debió al extraordinario rol de la FEPUC, una federación encabezada por los más brillantes estudiantes que ha tenido la universidad en muchos años, y donde la estructura orgánica, si bien tomaba el modelo de San Marcos, la actitud era distinta, porque la mayor parte de los dirigentes de la FEPUC de las décadas del 60 éramos, me incluyo en ella, democristianos. Pero ser democristiano no significaba sectarizar a la católica en esa perspectiva que tendría un fondo ideológico, sino entender que ser democristiano significaba tener un punto de vista con el cual poder llegar a tener como estudiantes una participación significativa en la vida política del país y hacer que la voz de los estudiantes se oyera en todo el Perú con conocimiento, con mesura, pero también con firmeza. Esta firmeza es la que nos llevó a tener prácticamente la hegemonía del movimiento estudiantil en la católica durante prácticamente toda la década del 60, para irla progresivamente perdiendo, cuando recién ya en los años 70 es una orientación más bien marxista, con Javier Díez-Canseco fundamentalmente a la cabeza, la que logra capturar la Federación de Estudiantes. Sin embargo, y en honor a la verdad, debo decir que el Javier Díez-Canseco, que el país conoce por su radicalismo, yo solía, cuando conversaba con Javier, decirle: tú no eres marxista, tú eres más bien un jacobino por su radicalismo. No era el mismo perfil que él observaba como estudiante y dirigente estudiantil de la católica, donde siempre fue muy respetuoso de la identidad católica de la universidad y de ciertas reglas que significaban no transgredir ni desconocer la capacidad que las autoridades tenían
para gobernar la universidad, y además la universidad ya se había incorporado al tercio estudiantil, la universidad ya tenía autonomía, la universidad ya había reconocido al sindicato de trabajadores, de tal manera que las posibilidades de un radicalismo ultrista en la católica, aunque fuese Javier Díaz Canseco el presidente, no se dio. Yo creo que ese radicalismo de Javier es posterior, es más bien en la década de los 80, cuando él ya hacía buen tiempo había dejado la universidad. En lo que a mí se refiere, debo decirte que hay un elemento que influye muchísimo en mi caso, que es la muerte de Franco y cómo España, a partir de la recuperación de una cierta libertad, vive profundamente una modernización intensiva, encabezada fundamentalmente por Felipe González, al que yo conocí personalmente, y el PSOE. Muchos de los dirigentes nacionales de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, que estaban perseguidos, que vivían en Alemania o en Suecia, cuando muere Franco y Francia y España comienza a recuperar su libertad, se concentran en España. Y yo también, bajo la recomendación de uno de mis grandes maestros, Pierre Vilar, consigo una beca y me voy a ver qué está pasando en España. Y me vinculo con el socialismo español, que era un socialismo democrático, profundamente democrático. Ellos practicaban lo que llamaban la libertad sin ira, ¿no es cierto? Y más bien España fue un baño de cultura, de amplitud, de nueva constitución, de relacionarse mejor, en mejores términos con Europa, pero también con América Latina, de tal manera que cuando yo regreso al Perú, lo hago muy imbuido de una visión de política mucho más directa, mucho más progresista y mucho más incisiva en cuanto al cambio con justicia que debían tener nuestros países. Y yo como senador quise poner eso en práctica de Izquierda Unida, pero en honor a la verdad, más que Izquierda Unida, que fue un momento sumamente importante de la izquierda democrática en el Perú, el problema gravísimo que nosotros tuvimos fue la presencia de Sendero Luminoso y cómo en Puno, en Piura, en la captura de universidades, Sendero Luminoso entendió que uno de los principales enemigos que tenía que destruir era justamente Izquierda Unida. A todos nosotros nos llamaban los cretinos del parlamentarismo, ¿no? Y al que más odiaban era precisamente a Alfonso Barrantes, que consideraban que era un traidor, porque Alfonso Barrantes no practicaba aquello que el poder nace del fusil, ¿no es cierto? Claro. Sino el poder nace de la participación política del pueblo, razón por la cual su principal preocupación como dirigente máximo de Izquierda Unida era captar a los independientes, carnetizarlos y hacer que esta masa de independientes que votaba por Izquierda Unida tuviese una orientación y un freno hacia los pequeños partidos que tenían una tendencia hacia el radicalismo político. Desde luego, esto fue, en cierto modo, minando la presencia, la autoridad, la comunicación de Alfonso con algunos partidos, y desgraciadamente se llegó a un Congreso que en lugar de ser unitario significó el fin de Izquierda Unida, y yo me atrevería a decir el fin de una izquierda democrática posible en el Perú, porque luego ha venido un largo interregno de debilitamiento de la capacidad de la izquierda de representar intensamente y con gran organización a las fuerzas populares del Perú. Muy completa la descripción. Se nos ha terminado el tiempo, Enrique, pero quería invertir estos últimos segundos en un rápido comentario. A la luz de toda la experiencia que usted recoge en el libro, mañana se presenta el gabinete ante el Congreso. ¿Qué podemos esperar de este gobierno de Martín Vizcarra? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, yo soy una persona que en el campo político siempre he destacado por el optimismo y porque como soy cristiano sustantivamente, jamás estoy dispuesto a perder la esperanza del cambio. Yo creo que con el gobierno de Vizcarra nos va a ir mucho mejor. Es un hombre dotado de sencillez, de humildad, de ganas de hacer bien las cosas, y yo espero que los partidos representados en el Congreso estén a la altura de una responsabilidad que significa no repetir la crisis política que hemos vivido, sino darle el apoyo necesario, lúcido, crítico, cuando también se haga imprescindible,
pero que el país salga adelante y que enrumbemos finalmente hacia una democracia capaz de hacernos progresar y de vivir con desarrollo y con justicia. Enrique Bernales, muchas gracias. Como era de esperarse, se nos ha quedado corto el tiempo, pero por supuesto eso animará a los televidentes a buscar el libro, que es lo que hay que hacer en estos momentos. Felicitaciones otra vez por este excelente trabajo. Gracias por la entrevista y por la simpatía que manifiestan sobre este libro que, repito, es el que más me ha costado escribir. Sin duda, y podremos conversar más adelante. Gracias otra vez, Enrique Bernales. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.